O bueno, es básicamente la idea. Eh, bueno, esto forma parte del modelo. Como les mencioné, me ayuda a modelar un hamiltoniano, donde hay la intervención de campos magnéticos, tanto en los extremos como básicamente dentro de, digamos que voy a tener aquí un par de partículas. Estas partículas interactúan entre sí, pero también tienen un campo magnético transversal que de alguna forma este, provoca que haya un loop entre estos campos, entre estos dos partículas que voy a ubicar en esta posición. ¿Sí? Por lo menos desde mi idea. Y bueno, la idea de esto es diagonalizar un hamiltoniano, que no es nada trivial, pero se puede hacer. Y bueno, ahí tenemos la motivación. La parte matemática, que básicamente es en lo que yo trabajé, porque, bueno, no soy físico, pero la parte matemática al menos la entiendo un poco más. Utilizo una familia paramétrica de matrices de Jacobi y las ideas que utilizo son bastante simples. Solo utilizo polinomios de Chebyshev, que son polinomios que satisfacen una relación de recurrencia. Los podemos definir a partir de un determinante de alguna matriz y con eso empezamos a hacer cosas y aprovechamos propiedades de simetría de la matriz que eh, trabajo. ¿Sí? Y bueno, eventualmente me permite diagnosticar esta matriz de Toeplitz que les mencioné, que fue el motivo del trabajo. Básicamente, bueno, ese trabajo fue enviado, pero aún esperamos la respuesta. Ojalá algún momento nos lo den. Ya. Y aquí viene la parte interesante de lo que quiero hablar, más o menos. Quiero dejar de utilizar todo lo que tengo aquí. Porque, básicamente, todo el problema que he estudiado con el profe Felipe se resume en estudiar el espectro de esta materia. Que como ustedes ven, no se ve tan complicada, ¿verdad? O sea, existe teoría para matrices que son tridiagonales, pero cuando introducimos este término gamma en estas esquinas, las cosas se empiezan a poner un poquito raras, pero aún así se puede de alguna forma estudiar de distintas formas. Una, asociándole matrices tridiagonales. De hecho, esta matriz de aquí, la mitad de sus vectores está asociada perdón, la mitad de sus valores propios está asociada a los valores propios de una matriz tridiagonal, ¿sí? Y la otra mitad, bueno, igual a una matriz del mismo estilo, solo que hay un cambio de signo, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Sí? Es lo que quiero indicarles de alguna forma. Básicamente nosotros, o la mayoría de nosotros, si tienen conocimiento básico de álgebra lineal, yo creo que esto de aquí se puede hacer sin ningún problema, usando ideas bastante simples. ¿Cuál es la idea? Uno supone, como queremos estudiar el espectro de esta matriz, supone o asume, no sé cómo se le puede llamar, pero se utiliza una técnica que se conoce como una ecuación tipo ANSATS, ¿sí? De Bell, en donde lo que hace es suponer que los componentes de los valores propios de esta matriz tienen la siguiente estructura. C de z, un coeficiente, una función que depende de z a la l menos 1, más z a la menos 1 de z a la 1 menos l. ¿Sí? Donde l, vamos a suponer que corre entre 0 y el menos 1. Uno parte de algo de este así. Voy a suponer que mis funciones, los componentes de el vector propio asociado a esta matriz, van a tener esta forma. ¿Cuál es el objetivo? Primero, determinar cómo se ven estos coeficientes. Porque ya estamos viendo que depende de z. Claramente, es un polinomio de alguna forma que depende de z. Pero estos coeficientes son desconocidos. Pero los puede encontrar. ¿Qué se hace? Esta matriz de aquí, uno lo puede definir de alguna forma un laplaciano discreto, se conoce como laplaciano discreto, cuando esta matriz actúa sobre un vector que lo vamos a anotar de esta forma. Psi va a ser simplemente los componentes, bueno, va a ser el vector cuyos componentes tienen esta forma. Es decir, psi sub 1, psi sub 2 y psi sub n. ¿Sí?
Como ustedes pueden notar, aquí también aparece un psi sub 0 y un psi sub m más 1, ¿verdad? Eventualmente les voy a indicar que estas condiciones o estos componentes me van a servir para algo, más adelante, ¿sí? Pero de momento, el vector propio va a tener esta forma de aquí. ¿Ok? Entonces, el laplaciano discreto o la acción de esta matriz sobre un vector de esta forma la definimos de la siguiente manera. La matriz J a la super beta de gamma de M, actuando sobre un vector de esta forma, en cada componente se define simplemente como me va a dar un psi de L menos 1 más un psi de L más 1. ¿De acuerdo? Donde L va a correr entre 1 y M. ¿Sí? Básicamente, tratemos de entender qué es lo que está sucediendo. Simplemente lo que estoy diciendo es que la matriz se está multiplicando por este vector. Veamos. Voy a escribir solo las dos primeras filas de la matriz. Pongo de aquí beta, 1, 0, gamma, 1, 0, 1, ¿sí? Y bueno, esto va a ser trivial, la misma matriz que tenemos ahí. Y multipliquémosla por psi sub 1, psi sub 2, psi sub m, ¿de acuerdo? ¿Y qué va a suceder cuando multipliquemos o queramos, bueno, multiplicamos la primera fila de esta matriz por el vector? Primero, eso me va a dar beta psi sub 1 más psi sub 2 más gamma de psi sub n. Es a lo que vamos nosotros a llamar la acción de la matriz cuando L vale 1. Es decir, esto de aquí corresponde a J beta gamma sub m actuando en el vector, pero en la primera componente. De entrada, nosotros vemos que todavía esto de aquí no se cumple, ¿verdad? Para eso están estas condiciones en L sub 0 y en M más 1. Pero notemos, algo que sí se puede ver es lo siguiente. Voy a poner aquí el escrito 3. Cuando multiplique la segunda fila por el vector, voy a obtener psi sub 1 más psi sub 3, que básicamente va a ser la acción de este laplaciano en la segunda componente. Es decir, j beta gamma m en psi de 2. Y ahora sí, si ustedes siguen haciendo esto con todas estas filas internas, se está cumpliendo la fórmula que estoy definiendo aquí, ¿verdad? El único problema, ¿cuál es? En la primera entrada, ¿de acuerdo? Pero ¿qué hago yo de alguna forma para poder hacer que esto de aquí se cumpla? Aquí vienen las condiciones de frontera. Noten, esto de aquí yo lo puedo reescribir de la siguiente forma. Podemos escribirlo como beta psi sub 1 más gamma psi sub m más psi sub 2. Noten, como estoy actuando en el primer componente, la definición de laplaciano que estoy diciendo es que cuando reemplace aquí 1, aquí se reemplaza 1, es decir, me aparece el psi sub 2, que es lo que yo ya tengo. Pero cuando también reemplazo 1, aquí aparece el psi sub 0. Pero yo tengo esto de acá. Bueno, a este laplaciano de aquí, vamos de alguna forma a forzar que el componente psi sub 0 sea igual a esto de acá. Y con eso de aquí se cumple lo que yo quiero. Es decir, definiendo el psi sub 0, que en teoría no forman parte de los componentes del vector propio, pero sí forman parte de una condición de frontera que yo la puedo agregar para que este laplaciano discreto esté bien definido. Entonces, el psi sub 0 lo forzamos a tener esta forma de acá. Y eventualmente, cuando se multiplique la última fila, que como ustedes ven, cuando hago esto con la última fila, también voy a tener de alguna forma otra cosa más o menos forzada, porque aparece este gamma aquí, no aparece la forma tridiagonal, entonces voy a tener que forzar esto también, entonces voy a tener otra condición de frontera. Es decir, en ese caso, psi sub m va a tener que verificar que es igual a gamma de psi sub 1 más beta de psi
sub, creo que es psi sub 2, si no me equivoco. Mm. No, tendría que ser de psi sub m más 1, perdón. Sí, sería psi sub m menos 1. Ya. Y esta sería la otra condición que tenemos que agregar. ¿De acuerdo? Ya. Ok, estoy empezando a esta condición. No. Una pregunta un poco ligera. Entonces, cuando tú usas la notación, por ejemplo, JM, sí, entre paréntesis el L, ese L denota la componente del vector, o sea, la componente de ese vector. No es una variable. De alguna forma. Claro, o sea, no, es que básicamente es como, bueno, le definen como la acción de cómo se comporta esta matriz sobre los componentes de cada, de esto, o sea, qué le hace a las componentes. En este caso, suma estas componentes del vector. Esa es la acción que tiene. Pero claro, o sea, en general, le puse como eso, pero en general la otra notación que se utiliza es, sí, se le puede ver como una función o como los componentes, nada más. Entonces, podrías cambiar por un qué, ¿Cuál? o sea, en notación de Dirac, esa L, porque eso se parece mucho a un operador escalera en mecánica cuántica. Ya. Sí. O sea, el huesito como paréntesis el L, Ujú. ponerle un qué. ¿Qué ponerle de esta forma? No, pero en el L. O sea, si, así como estaba en paréntesis, voy a poner paréntesis con el qué. No, pero en gran. Ya, ya, pero te entiendo. O sea, tú quieres crear así, algo así. Algo así. Sí. Claro, y luego, digamos, los sí pasarían a ser L menos 1 qué más L más 1 qué. Mm, Ajá, podría ser. sí, mira, podría ser, pero yo no he manejado eso. Así que no sé si estaría ahí introduciendo otra cosa que yo no conozco. Claro, Porque para mí es solo la acción de este hamiltoniano sobre este vector de aquí que yo define. ¿Sí? Pero puede ser. O sea, yo en el formalismo de los formalismo físico, no sé, para esto de aquí yo no lo hago. Ajá. Pero puede ser. Pero a lo que quiero ir es que fíjense, hasta ahora todo lo que he hecho no ha sido nada complicado. Simplemente poner condiciones, suponer, utilizando, bueno, esta parte de aquí es como que un método clásico de cómo tratar de encontrar vectores propios para un modelo, ¿sí? Que es un ansatz de Bet, particularmente el método de Bet. Entonces la idea sale de ahí. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿de qué me sirve hacer todo eso? Mi objetivo, como les mencioné, es determinar la estructura de mi vector propio. ¿Qué me falta determinar? ¿Cómo se ven estos coeficientes del vector propio? ¿Ok? Aquí juega o entra en juego esta condición de frontera que yo agregué. Cuando yo puse o forcé que el psi sub 0 tenga que verificar que sea igual a beta de psi sub 1 más gamma de psi sub m. Sí, y yo estoy seguro de que esto de aquí tiene que ser, y ahora sí estoy mal, estoy seguro. Un y m. Sí. Sí, esa es la condición. Ya. Voy a escribir las condiciones de frontera a lo que necesito forzar para que se cumpla lo que necesito. ¿Sí? A esto le voy a llamar 1 y esto le voy a llamar 2. ¿Qué se hace? Dado que nosotros tenemos una estructura, o estoy suponiendo que mis vectores propios o componentes de vectores propios se ven de esta forma, ok, tomemos estas fórmulas y reemplacemos en la condición de frontera 1. ¿Sí? Entonces, sustituyendo el psi L Z en 1,
No voy a escribir todo el cálculo porque hay un montón de cosas que uno tiene que escribir y factorizar, pero uno llega a determinar que C de Z sobre C, Z a la menos 1, cuando reemplazamos toda esta expresión para L igual a 0, L igual a 1 y L igual a M en 1, uno llega a obtener la expresión 1 menos beta Z menos 1 menos gamma Z a la menos M de 1 menos Z menos 2 sobre 1 menos beta Z menos gamma Z a la M de 1 menos Z a la 2. Y esto de aquí claramente nos está sugiriendo cuál debe ser la forma que deben tener los CZ, ¿verdad? Porque si yo tomo CZ igual a este término que está aquí en el numerador, claramente cuando reemplace por Z a la menos 1 voy a tener la misma forma. Es decir, C de Z va a ser 1 menos beta Z menos 1 menos gamma Z a la menos M de 1 menos Z a la menos 2. Y simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar en nuestra condición de frontera 1 la forma que estamos suponiendo para los componentes del corrector. Y eso nos lleva a obtener esto de aquí. Perfecto. Entonces con eso ya se da un paso. Ya estoy encontrando la forma de los vectores propios de esa matriz de ahí, que en principio, como ustedes ven, no fue muy complicado hacerlo una vez sabiendo de dónde partí y sabiendo qué debo suponer para que todo se comporte bien. Aquí viene una parte un poco más interesante, porque ahora ya determiné cómo se ven los vectores propios, pero la siguiente pregunta es, ok, ¿cómo puedo determinar los valores propios? Y esa es una pregunta también bastante interesante, porque a partir de todo esto, como ustedes pueden ver, estamos generando polinomios. Y cuando estudiamos polinomios, o sea, bueno, no sé si decirlo polinomios porque también tengo este z a la menos 1, pero tengo funciones, se podría decir, funciones racionales, esas expresiones de ese estilo. Naturalmente uno se puede preguntar, ok, para estas funciones racionales o todas estas expresiones que tenga, genero ecuaciones, por ejemplo, qué sé yo, reemplazamos aquí esas expresiones que dependen de z, y en algún momento yo llego a tener algo igualado a cero, ¿verdad? Y la pregunta sería, ok, esos z que satisfacen esas igualdades a cero, ¿qué representan? ¿Para qué me sirven? ¿Harán algo dentro del modelo? La pregunta es sí, sí hacen un modelo, algo dentro del modelo. De hecho, estas raíces de estas funciones nos ayudan a construir los valores propios del modelo que estamos estudiando. ¿Sí? De hecho, cuando uno utiliza, voy a escribir aquí, por 1 y 2, cuando uno reemplaza todas las fórmulas que hemos obtenido, los C sub Z, la forma de los psi sub L ya reemplazado en términos de Z, y utilizamos estas dos ecuaciones, las sumamos, uno llega a obtener el siguiente, bueno, el producto de los siguientes polinomios. Z a la n de Z menos beta más gamma más 1 menos beta más gamma Z por Z a la m de Z menos beta menos gamma menos 1 menos beta menos gamma Z igualado a 0. ¿Sí? Simplemente utilizando esas dos condiciones de frontera que agregué, llego a obtener esta expresión de aquí. Y la pregunta es, ok, los Z que hacen que esto de aquí valga 0, ¿qué son? Bueno, cuando uno resuelve la ecuación o busca esas raíces,
uno llega a determinar, voy a anotar así. Voy a utilizar esta parte de acá. Los valores propios de J beta gamma sub m son, los voy a anotar por E, y simplemente es la suma de z más z menos 1. Donde z es una raíz de, vamos a darle o darle un nombre a esto de aquí, llamémosle P sub m de z. Entonces las raíces de este polinomio me ayudan a construir los valores propios de la matriz, simplemente sumando esa raíz con su inverso. Entonces, no es nada complicado hacer esta parte, porque si ustedes quieren probar esto, digamos, si ok, le estoy diciendo que esto, esta raíz me dan los valores propios, uno puede decir así, ok, ¿cómo demuestro eso? Uno, en el momento que quiera hacer la demostración, reemplaza la estructura de las funciones propias que estoy tomando ahí, ¿de acuerdo? Entonces la primera fila se multiplica por ese vector y tendría que satisfacer la ecuación de valor vector propio, ¿verdad? Ok, llega un momento donde aparece una de esas ecuaciones. Aparece este primer factor o este otro de acá, que hace que las cosas se anulen y se recupera la expresión que yo necesito para que sea un o cumpla la ecuación de valor propio. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos, esa es la idea. El sí que aparece ahí es como para el estado de una partícula en el sistema, o es un sí para, puede ser sí para un sí uno, sí dos para cada una de las partículas. Sí, Sí. sí o sea, los sí uno, sí dos, sí tres, para sí en. O es como una especie de función de onda para todo el sistema. Esto de aquí es una función de onda, Ya. pero actuando sobre un espacio, bueno, sobre un subespacio. De hecho, a ver, más o menos, ¿dónde actúa este? Todavía no he construido el hamiltoniano, ¿no? O sea, estoy todavía explicando cuál es. Estoy estudiando, de hecho, en sí el objeto matemático, la matriz. ¿Sí? Pero sí, o sea, representa una función de onda cuando se le asocia un hamiltoniano. ¿Qué es lo que sucede? Creo que todavía mejor es responder esta pregunta más claro, pero sí, o sea, lo que tú dices es correcto. Pero es sobre un subespacio. Esa forma de ahí, eso es una función de onda en un subespacio del espacio que también hay más adelante. Que, bueno, hamiltoniano que voy a construir actúa sobre m copias tensoriales de ceros. Más o menos eso es. Ya. Entonces, algo que sucede, ya lo que también he estado haciendo, es que no sé si ustedes se dan cuenta que este polinomio de aquí es un polinomio de grado 2m más 1, 2 por m más 1, y yo tengo una matriz, que creo que no lo mencioné. Bueno, en teoría este sub m me está indicando que es una matriz de m por m, ¿de acuerdo? Entonces, en principio yo estoy diciendo que los valores propios estoy obteniendo a partir de raíces de ese polinomio de ahí, pero tiene 2 por m más 1 raíces. Ok, entonces aquí venía un problema que más o menos traté de entender, porque si bien este polinomio de raíces, no todas las raíces de aquí van a corresponder a los valores propios que yo quiero construir. Pero hay una forma interesante de estudiar este problema. De hecho, esta factorización de aquí ayuda bastante. ¿Por qué? Este primer polinomio, de alguna forma, me da la primera mitad de mis valores propios y este otro polinomio me da la otra mitad. Pero teníamos que, de alguna forma, encontrar una manera de clasificarlos. Porque
Claro, o sea, no voy a decir, bueno, una raíz de aquí me sale a partir de ese polinomio y la otra me sale a partir. No tenía mucho sentido. Y aquí venía básicamente, una idea que estudié en el inicio de mi primer trabajo con el profe Felipe, que en principio era estudiar una ecuación, bueno, una función definida en los reales, que era creciente, y encontrar de alguna forma una función igualada a un valor y ver que existen valores que satisfacen dicha igualdad. ¿De acuerdo? ¿Qué se hace? Voy a anotar esto de aquí denotémosle por P sub m más. ¿Sí? No, mejor lo voy a escribir aquí. P sub m más de z va a ser el primer factor del polinomio que tengo allá, es decir, zm de z menos beta más alfa más 1 menos beta más alfa z. ¿Sí? Ok. Entonces, como estamos estudiando las raíces de este polinomio, el más lo voy a poner simplemente por este más de aquí. Cuando sea menos, va a ser el otro factor. ¿Sí? Porque ustedes ven ahí esa simetría nada más. ¿Sí? Uno hace el cambio de variable z igual a e a la i xi. Xi va a ser un término que va a correr entre 0 y pi. ¿De acuerdo? Y cuando reemplacen esto, este cambio de variable en el polinomio igualado a 0, uno llega a obtener la siguiente ecuación. Mxi más 2 arco tangente de 1 más beta más alfa, 1 menos beta más alfa tangente de xi sobre 2 igualado a kpi con k entre 1 y f. ¿Ok? Y esta es una función definida en lo real, porque xi es un valor que está corriendo entre 0 y pi. De hecho, esto me ayudó a entender cómo se podía discernir los valores propios que yo voy a utilizar para poder saber cuáles son las raíces que yo voy a utilizar para mi estudio de los valores propios de mi problema. Para este caso, los términos o las soluciones de xi que verificaban igualdad para cada par son los valores que yo iba a tener que escoger o son los valores que básicamente me daban los valores propios que yo buscaba. Y para el otro polinomio, en donde tengo con menos, se obtiene una ecuación similar, pero de esos de ahí solo escojo los dispares. Y con eso de ahí completaba todo el espectro y los clasificaba a partir de esta ecuación de ahí. De esa forma, a las soluciones de aquí, lo denoté por xi sub 2k más como solución, llamémosla asterisco. ¿De acuerdo? Y con eso de aquí, ok. Un valor propio de mi matriz era simplemente algo de este estilo. Z más Z a la menos 1, pero nosotros dijimos que Z es igual a E a la xi, en este caso para este xi que satisface esta ecuación, es decir, E a la i xi sub 2k más E a la menos i xi sub 2k. Más aún, ustedes pueden darse cuenta que esta es la fórmula del coseno definida en los complejos, ¿verdad? Simplemente tendría que poner aquí sobre 2 y multiplicar con 2 para que no se vea nada. Y esto de aquí sería 2 coseno de xi 2k. Es decir, ahora yo puedo ver a mis valores propios de esta forma, donde los de xi son soluciones de esta ecuación de
Y como ustedes pueden ver, solo tomo los pares de esta ecuación y de los otros tomo los impares. Claro que hay que tener en cuenta una cosa. Esta ecuación de aquí, yo no puedo encontrar explícitamente sus soluciones, solo sé que existen. Algo que se puede hacer es de alguna forma encontrar unas cotas para esas raíces, ¿de acuerdo? Las podemos localizar de alguna manera. Y para parámetros particulares de beta y gamma, esas cotas se reducen a soluciones exactas. De hecho, esas soluciones exactas corresponden a matrices de alguna forma, cuando, si no me equivoco, cuando gamma vale 0 y beta vale 1. Esta es la definición de un polinomio de Chebyshev de segundo tipo, los cuales tienen una definición, bueno, las raíces de esos polinomios se conocen exactamente como son. Y de hecho, cuando hacíamos estos cambios, nuestras cotas de alguna forma se convertían en esas raíces de ahí. Entonces, de alguna forma las cosas estaban bien. Entonces, eso de ahí me ayuda a localizar las soluciones. Sí, pero no puedo encontrarlas explícitamente. Por lo menos en este modelo no. Ya. Pero de alguna manera, la existencia de esto de aquí, de esta ecuación, bueno, de estas soluciones, simplemente se utiliza que esta ecuación, la que está en el lado izquierdo, es monótona, es creciente. Por lo tanto, cuando uno grafica esa función ahí, más o menos tiene esta forma. Y para pi aparece xi sub 1, para 2pi aparece el xi sub 2, y así sucesivamente. Completamos todas las soluciones para k igual a n. Pero hay una pequeña cosa. Este beta más gamma, y esta era parte de la investigación, yo no lo mencioné y no sé si está escrito ahí, pero beta y gamma son números reales, cualesquiera, son reales. Y ahí venía la cosa. Esto de aquí funciona si la suma de estos dos es, bueno, el módulo de la suma de estos dos es menor que 1. Si eso sucede, esta función es estrictamente creciente. Y puedo recuperar todas las soluciones desde k igual a 1 hasta n. Pero, cuando pasaba lo contrario, beta más gamma mayor que 1, empezaron a pasar cosas distintas. De hecho, igual se pudo completar el espectro. De hecho, eso formó parte de mi investigación. Pero, por ejemplo, ya no se recuperaban las m soluciones. A veces me sabía faltar una. Y eso, me di cuenta más adelante, era porque la función dejaba de ser creciente en todo el dominio, pero se ponía de esta forma. Ahora bajaba un poquito y luego volvía a subir, pero ya no subía todo. Entonces, la solución que tenía antes de acá ya no la recuperaba, pero la completaba con esta que se alcanza en el cero. O pasaba otra cosa similar. En lugar de que empezara decayendo, pasaba que crecía, se pasaba de nivel y alcanzaba un valor. Entonces, esa raíz extra la completaba con esta de aquí que completaba, se completaba. Siempre me terminaba faltando uno, pero la completaba con esos de aquí que se alcanzan en los extremos. Y de esa forma completaba el espectro nuevamente. O también pasaba que beta más gamma era igual a 1. Y para eso me había faltar una raíz, pero no tengo siguiente. Si ustedes reemplazan z igual a 1 aquí, z igual a 1 corresponde a una solución de este polinomio. Básicamente me va a quedar 1 menos beta menos gamma menos 1 menos beta menos gamma. Entonces, z igual a 1 correspondía a una solución, la cual la tenía que escoger cuando tenía esa condición, que el módulo de beta más gamma era igual a 1. Con eso de ahí, todos los casos estaban cubiertos. Encontraba siempre todas las raíces o todos los términos que me ayudaban a completar los valores propios y listo. Simplemente z, o bueno, z tomado de esta forma, reemplazaba en mis componentes de los valores, de los vectores propios y todo el espectro estaba estudiado. Todo el problema resuelto. Entonces, esa era la parte difícil. En principio, que como ustedes pueden ver no es tan difícil, pero básicamente se resumió el trabajo que hice con el profe.
Entonces, todo el espectro de la matriz está estudiado. Eh, bueno, aquí también hay algo interesante de cómo calcular el determinante de esa matriz. No lo voy a hacer porque no creo que sea tan complicado, pero esta matriz de acá se puede escribir como, perdón, su determinante tiene esta fórmula de aquí, donde los U sub m son los polinomios de Chebyshev. No sé si alguna vez los vieron. Lo que tenías antes son como generalizaciones de los polinomios de Chebyshev. Al principio lo que escribiste ahí, porque parecía un poco parecido a cómo se define el polinomio de Chebyshev. Eh, no sé si en este caso son unas generalizaciones, pero en un momento sí lo era. O sea, en un problema anterior que sí lo estoy así, porque aparecían algo que se conocían como los polinomios de Bernstein-Segon, en uno de los problemas que estudié, y esos sí son generalizaciones de los polinomios de Chebyshev. Ajá, pero sí. Y no es conveniente usar métodos numéricos para encontrar los valores propios. De hecho, sí. O sea, pero tienes que saber. eh, yo creo que, claro, puedes encontrar los valores propios, pero tendrías que utilizar en sí toda la estructura de tu matriz, ¿verdad? Y creo que es más fácil, un poco más cómodo estudiar esta ecuación trascendental para determinar esos valores propios. Porque quizá te ahorra un poco más de toda esta optimización que necesitas en todo el espacio. Porque si no, tú sabes que es muy pesado para un programa trabajar con las matrices. Entonces sí, o sea, de hecho, como mencioné, yo creo, tampoco es que sea un experto en esto, ¿no? Pero para mí creo que esta es una forma un poco más óptima de estudiar el problema, que puede hacer como tú dices, pero si tú estudias la ecuación trascendental, simplemente encuentras las raíces de estas funciones. Y cuando tienes cotas, como las que, bueno, yo mencioné que hay cotas para cada una de las raíces, tienes de dónde partir, tienes de alguna forma dónde tomar tu paso inicial y de alguna forma converger a la solución. Entonces sí funciona. Un método numérico, de hecho, todo esto de aquí está hecho para utilizar los métodos numéricos de alguna forma. Porque claro, pero necesitas de alguna manera saber dónde partir. Ahora tendría que ver cuál sería más óptimo, ¿no? Yo creo que tal vez de aquí funciona. Bueno, yo no lo he hecho, o sea, mi parte está ahí. Pero yo creo que aquí se puede hacer algo. No- he visto muchos artículos donde, claro, estudian hay muchos resultados numéricos, pero siempre hacen este análisis. Y solo terminan estudiando las funciones especiales que ellos derivaron. Estudian sus raíces y todo eso. Yo creo que esa es la parte interesante, por lo menos de estos modelos de aquí. Pero es porque también son modelos, y he escuchado mucho la expresión de modelos cerrados de alguna forma. O sea, ¿cómo se llama esto? O sea, modelos cuánticos de muchos cuerpos cerrados. Porque hay unos que se llaman modelos cuánticos de muchos cuerpos abiertos, y ahí solo he visto que los abordan con métodos numéricos. Entonces creo que eso de ahí es como que Eso te sirve para el caso real, ¿no es cierto? Cuando beta y gamma son reales. sí, Entonces el numérico te puede servir también para los complejos. sí, de hecho es una interesante pregunta porque, de hecho, yo expuse esto de aquí en las jornadas de matemáticas de la zona sur y llegó un momento donde me hicieron esa pregunta de ahí. Si yo me he preguntado, ¿qué pasa cuando estos parámetros son complejos? Se puede resolver utilizando creo que es la transformada discreta de Fourier, pero tiene un par de limitaciones de estudiar el problema a partir de eso. Perdemos algunas cosas, no recuerdo exactamente cuáles son, porque tampoco las he escrito, pero sí pasaba algo cuando este gamma y este beta estaban restringidos al círculo o al disco. Cuando son complejos, pero en el disco, se puede hacer lo mismo que hemos hecho. Solo hay que tener cuidado con un par de cosas, un par de precisiones, pero se puede hacer el mismo análisis en los complejos. Por lo menos en el disco. Cuando son otras cosas, ahí sí creo que se complica. Sí. Entonces, listo. Bueno, eso es básicamente lo que hago, lo que he trabajado. Entonces, no sé si les pareció ideas un poco no tan complejas, porque yo no siento que sea. Es básicamente
Lo que mucho molestan los físicos matemáticos que solo se pasan calculando, como ustedes pueden ver, en efecto, solo suponen algo y empiezan a calcular cosas, y ven que obtienen, no obtienen, y en algún momento le dan un significado. Y por lo menos le hemos podido dar estos significados. De todo esto he podido obtener las siguientes aplicaciones. Aquí están las ecuaciones trascendentales que le indiqué, pero no quería solo venir y escribir la fórmula, sino quería indicar de dónde las deduzco. Aquí es como clasifica el espectro. Bueno, esto es básicamente probar que cumplen la ecuación de valor y vector propio, las soluciones de estas ecuaciones, y los vectores propios como los construimos al inicio. Y aquí vienen, de alguna forma, unas aplicaciones. Creo que me falta algo. Bueno, no está definido el hamiltoniano. Bueno, pues recorté en el slide el hamiltoniano. A ver, déjame ver si me acuerdo bien cómo lo define. O cómo se define. Solo quiero hablar de la aplicación, pero el hamiltoniano tiene la siguiente estructura, que de aquí es que de L más 1, es psi L X y psi L sería y más un término M de psi L de esfera. Sí. Este es bueno, el hamiltoniano, básicamente, o el hamiltoniano que estudié, es un operador que actúa en este espacio de aquí. En el producto tensorial, desde n igual a 1 hasta m de m copias de 0. ¿De acuerdo? Este hamiltoniano, de alguna manera, uno puede reescribirlo. Aquí aparecen unos vectores, les conocen como vectores de creación y aniquilación. Solo voy a utilizar esa notación. Y aparece mi matriz. Estos son los operadores de creación, de aniquilación. No quiero andar mucho en eso. Pero un hamiltoniano que se estudia en mecánica cuántica se lo puede reescribir de esta forma, donde aparece la matriz que estudiamos. Y la pregunta aquí es, nosotros conocemos el espectro de esta matriz. ¿Servirá de alguna forma el espectro de esta matriz para el modelo en sí? La respuesta es sí. Simplemente, las funciones propias de este hamiltoniano que actúa sobre este espacio, las tomamos como, noten, el hamiltoniano actúa sobre esta función, que va a ser la función propia, este va a ser el valor propio, ¿sí? Y simplemente lo que hay que hacer es sumar, no vamos mucho caso, aparece una sumatoria, ignoren en dónde se está sumando, porque son particiones, ¿sí? Pero aparece el determinante donde cada columna son los componentes del valor propio de esta matriz de acá. Simplemente, esta técnica se conoce como el determinante de Slater, ¿sí? De alguna manera elige convenientemente los componentes de el vector propio de esta matriz, los organiza evaluando dentro de los valores propios y con eso permite obtener una función propia para este hamiltoniano. De hecho, da todo el espectro para el hamiltoniano. Y los valores propios simplemente es o son la suma de alguna forma, porque hay que organizarlos, de los valores propios de esta matriz. No todos. Solo dependiendo de del tamaño de la partición que se utilice. ¿Sí?
Pero bueno, hay que hacer mucho detalle para eso, así que no quiero andar mucho en eso. Pero esa es la aplicación. Y bueno, de alguna forma la pregunta que tú me hiciste, hay un subespacio de esto de aquí. Es el espacio generado por los términos. No sé si conoces esta notación de aquí. Sí, donde solo aparece un spin. El espacio generado por los términos, o bueno, los vectores que tienen solo un solo spin, o donde aparece el 1 una sola vez, ¿sí? Digamos de la posición I. El subespacio generado por estos vectores son, bueno, es donde pasa que esas componentes del vector propio, solo ese componente, corresponden a las funciones de onda en ese caso. Porque solo para una dimensión es como básicamente la acción del hamiltoniano es simplemente multiplicar mi matriz por ese vector propio. Pero solo en el subespacio, porque en este subespacio, ¿sí? El hamiltoniano es simplemente como el hamiltoniano actuando sobre una función de onda, es como verlo como una matriz multiplicando el vector propio. Es lo que sucede. Entonces, sí, es una función de onda, pero solo en este subespacio. Cuando ya empiezas a meter más spins, ya aparecen dos o aparecen tres, ahí tienes que utilizar el determinante. Y ahí es donde, bueno, ya no es simplemente eso. Pues, ya, otra pregunta. Digamos, bueno, ese espacio, por ejemplo, es el espacio de Fock, ¿no? Es el espacio de Sí. Y digamos, y tal vez no era una fórmula cerrada que se puede escribir aparte. Porque me imagino que cuando escribes todos ceros para un 1 debe ser como el estado base, ¿no? Y luego aplicas el operador de creación sobre eso, ¿no? Exacto. Y dar como que una fórmula para el espacio de Fock, digamos, para, no lo sé cómo decirlo. Este, creo que no estoy seguro cómo decirlo. No importa esa parte. Pero estaba pensando que algo, no sé, es que hace un tiempo vi como que el espectro, digamos, cuando son, o sea, para cuerda bosónica, y es muy similar, digamos, ese que te sale, y luego como que hacer actuar los operadores de creación, y luego con eso como que dar como una fórmula que te da, como no sé, te dice, digamos, la dimensión del espacio, etcétera, etcétera. Cosas así. Lo que pasa es que la dimensión de estos espacios se conoce. Ya. O sea, como todo es finito aquí, entonces se puede determinar la dimensión explícitamente. Lo que sí puede hacer es descomponer este espacio, o sea, este espacio de Fock, dado que encontraste un operador actuando sobre este espacio, sabemos que nosotros podemos encontrar una base a partir de los valores, bueno, de las funciones propias de este operador que generen el espacio. Entonces tienes una base para eso. Digamos, y ese espacio, bueno, ya claro, Es un espacio propio que genera. ya, eso, y eso no es como, estamos viendo, es como una representación de algún grupo conocido. Tiene relaciones con eso. No sé en qué particularmente este modelo particular que estudié, en qué se relaciona con eso, pero sí. O sea, empiezan a aparecer grupos de Lie en algún momento. Hay que estudiar para esa expresión, para esto de los grupos de Lie, hay que estudiar un poco más a detalle ciertas propiedades de las matrices, de la matriz que estudiamos, pero sí hay una conexión, sí existe una conexión. Pero hay que, de alguna forma, yo no me he sentado a hacer, sé que existe. Mucho para prepararme un poco para este tipo de preguntas, me puse a buscar y sí, sí existe en una ocasión, pero está ligada un poco más a la estructura de la matriz. Entonces sí, hay relaciones, hay muchas relaciones. Entonces, bueno, no sé, mi pareja un día me hizo una pregunta de qué se utiliza eso, y me puse a buscar y pues también tiene aplicaciones de geometría simpléctica, geometría hiperbólica, sentarse a hacer y ver cómo funciona la cosa. Están ligadas a las matrices, al comportamiento de esta matriz. ¿Sí? Y bueno, para finalizar, bueno, esa era una de las aplicaciones que obtuvimos, pero esto de aquí básicamente fue la motivación del problema. Esta matriz de aquí es una matriz cuyas entradas tienen esta forma de acá, que no se veía nada trivial. Pero, de alguna forma, el profe se dio cuenta de que esta matriz de aquí conmutaba con esta matriz J a la beta gamma, tomando simplemente beta como esto, como les dije, beta es cualquier valor real, porque resolvimos el espectro para
todos los números beta de los reales y para gamma de todos los reales. Y ok, esta matriz J con estos valores particulares de beta y gamma conmutaba con inversa. Y si conmutaba con inversa, conmutaba con esta matriz de acá. Y esta matriz se conoce como matriz de Turner. ¿Qué tiene interesante este tipo de matrices? Se utilizan mucho para estudiar problemas, bueno, procesos estocásticos, que es en lo que estoy trabajando en este momento. Básicamente, hay una manera de estudiar las matrices de transiciones que aparecen en los procesos estocásticos. Las probabilidades de transición se estudian utilizando una fórmula que se conoce como la fórmula de Kalima-Grego, y esa les da las probabilidades en los n pasos que estén estudiando, no importa cuál, utilizando simplemente los valores propios y los vectores propios. Y hay toda una teoría de eso. Y bueno, básicamente de aquí nació toda esa motivación, porque se vio que esto de aquí funcionaba. Simplemente teníamos que estudiar su espectro, pudimos hacerlo utilizando esta técnica y ya. Llegamos a obtener por lo menos más resultados. Uno de esos, que básicamente está estudiando una cadena que se llama cadena de Ehrenfest, utilizando las mismas ideas. Bueno, nos llevó a publicar un artículo en Proceedings of American Mathematical Society sobre procesos estocásticos, lo cual salió bastante bien. O sea, bastantes técnicas que se utilizan aquí sirven para ello. Y como ustedes ven, no es tan complicado. Ya, eso es lo que tenía que hablar. No sé, espero que de alguna forma eso les indique más o menos qué es lo que hago. Que básicamente básicamente es álgebra lineal, como ustedes pueden ver. Y utilizar un poco de polinomios especiales por ahí y factorizar cosas y estudiar cosas que ustedes ya saben. Entonces, ya no es tan complicado. Y ya, gracias. Bueno, ¿preguntas? Además de las que ya te hice. Yo tengo una pregunta más. Me pareció ver en una diapositiva que había Magnon. Sí, Sí, man. ¿verdad? Esas son las partículas que surgen, ¿no? Del proceso de excitación, ¿no? Sí, de hecho, este de aquí. Son spin enteros todas, ¿no? Porque creo que el Magnon es spin entero. Sí, Ajá. pero el subespacio generado por, digamos, ahora tengo dos valores, ¿no? Dos spins para arriba. Se conoce como, si tuviera solo dos, se conoce como el subespacio generado por estos valores, por estos términos de esta forma, se conoce como el subespacio de dos magnum. Si fuera por un espacio de un magnum. Y hay una relación bastante interesante porque la matriz beta menos gamma, por todas estas cosas que nosotros vimos de la ecuación trascendental y veíamos las soluciones para valores pares e impares, esta de aquí encuentra los estados base para los subespacios de 3 magnums o impares de magnum. Y la otra, J de beta gamma, perdón, aquí era gamma, me da para los espacios pares. Es decir, los que están generados por 2 magnum, el subespacio generado por 2 magnum, por 4 magnum, por 6 magnum, los pares. Esto de aquí para los impares. Que de alguna forma tiene una conexión con las ecuaciones trascendentales. O sea, todo está conectado. Entonces sí, los magnum son eso, básicamente. Sí, eso es. Yo tenía una pregunta relacionada a justo lo que mencionaban antes de qué pasa si los parámetros beta y gamma se vuelven complejos, por ejemplo. No sé si lo pensaron, pero servirá de algo simplemente separar la matriz en parte. O sea, el hecho de que parezca el uno arriba y uno abajo, Sí. es o sea, es fundamental. Si cambias ese uno por otra constante, o sea, falla catastróficamente todo. Yo creo que no. Porque pensaba, si por ejemplo, si beta y gamma fueran complejos, no servirá simplemente separar la matriz en parte real y parte imaginaria. Al fin y al cabo es matriz simétrica, los valores propios siguen siendo reales. Sí. Y el vector propio uno esperaría que sea la parte real de lo, de lo Sí, mismo. sí, o sea, es bastante interesante eso porque, claro, con respecto a la pregunta que me hizo hace un rato, padre, algo que me faltó mencionar es que hay que tener un poco de cuidado porque tú mencionaste algo interesante ahí.
necesito la simetría, juega un rol fundamental dentro del estudio de estos problemas. Y de hecho, para que el caso donde yo escriba complejo de aquí, al menos en el círculo unitario, por lo menos creo que en lugar de tener gamma complejo, tendría que poner su conjugado aquí, para que al momento que haga la transpuesta se mantenga la simetría. Exacto, entonces sí hay que tener un poco de cuidado con eso. Y estos coeficientes de aquí no hay ningún problema, creo que se pueden variar. De hecho, hemos estudiado este problema que les mencioné de procesos estocásticos que estudiamos. Los componentes son paramétricas, dependen de un parámetro. Entonces no hay tanto problema. Siempre y cuando se comporten bien, por supuesto, pero sí pueden variar. Es decir, aquí, en lugar de tener uno, yo podría escribir C o cualquier otro término, pero que se mantenga esto de acá. La simetría, porque existe la teoría, digamos, si yo no tuviera este gamma acá, no importa qué valores se tenga aquí, igual se puede diagonalizar. De hecho, aparecen los polinomios de Chebyshev sí o sí. Entonces sí, pero para los casos donde se generaliza complejos, hay que tener ese cuidado que tú mencionas. Ya. Porque sí. Y el ansatz que mencionaste de Beth imagino que fue introducido por él, ¿no? ¿Por qué? O sea, yo creo, mira, para mí siempre ha sido como que, vamos a dar, no sé si a muchos de ustedes les ha pasado, pero el profe dijo, tengo este problema, tenemos que usar el ansatz de Beth. ¿Qué es? Utiliza esta función y mira qué sucede. Lo que me ha pasado. Claro que luego me viene la pregunta de, ¿por qué funciona eso? Pero ese ansatz no es tan raro, porque sí se lo usa mucho. De hecho, son más cursos de mecánica cuántica. Ese ansatz, bueno, ahorita lo pusiste como que las constantes dependen de z, pero así como normalmente lo suelen poner como que esas constantes no son solo constantes, no dependen de z. Entonces no es tan inusual, o sea, no es loco pensar que ese ansatz pueda funcionar. Claro. Y yo algo que te quería preguntar con acerca de eso es que si tú cambiaras, creo que esa matriz si tú le pusieras solo unos quitando los términos gamma y beta, creo que es una matriz de Cartan, ¿no? Debe ser, No, sé no sé si alguien sabe eso. Porque, digamos, o sea, porque si no estuvieran esas gamma y esas betas, me parecería que te tiran como una especie de oscilador. Entonces, ¿qué representan ese gamma y ese beta realmente en el sistema? Ya, o sea, Ajá. Porque así nomás se lo sería, creo que pensado como ya, pero tú dices, muelles en un círculo. si volvieran cero, podríamos decir, más o menos. O si no, o sea, ¿de dónde salen? O sea, es que recuerda, son parámetros que toman cualquier valor. Ajá. Pues puedes tomarle cero ¿Ya? y va a funcionar. Algo que pasa, hay un hamiltoniano bastante interesante que se obtiene cuando, si no me equivoco, cuando gamma vale cero, sí, se obtiene un modelo de este estilo para el hamiltoniano que yo escribí. Cometí un error en el sentido de que debía escribir aquí un beta y un gamma, y los beta y gamma aparecen por uno de estos términos. No quiero escribir dónde porque no recuerdo en qué parte. No copié el slide que necesitaba. Pero este modelo ayuda a interpolar en estos modelos de aquí. Es hamiltoniano donde tomas parámetros 0 y 1, y 1 y 0, ¿sí? Dado que beta y gamma toman cualquier valor, los puedes interpolar entre estos dos hamiltonianos, que de alguna forma están ligados a los que tú mencionas. Que estos de aquí tienen, bueno, esto se conoce como cadena de spin, pero aquí debería ser cero. Una cadena de spin cerrada y una cadena de spin abierta. Y esos de ahí sí son modelos famosos. Creo que eso es el problema. Sí, son modelos famosos que creo que son los primeros que se estudió. De hecho, en 1963, cuando nació esto de estudiar este tipo de modelos, por Lieb, Schultz y Matisse, que son los pioneros, o dieron los primeros resultados de esto, estudiaron hamiltonianos y encontraron explícitamente sus soluciones. Donde nació todo esto de acá fue uno de ellos. Si no me equivoco, creo que fue este hamiltoniano de aquí, H00, cuando gamma y beta valen cero. Fue el primer modelo que se estudió y se pudo encontrar explícitamente su solución. Eso sería pensarlo como que están sujetos en los lados, ¿no? Yo Cuando vale gamma y beta cero, ¿no? Es como que pensar la cadena sería abierto. Sería abierto. Que no hay nada que que los sostenga ahí. que solo se está moviendo ahí libre. Bueno, Entonces, creo que podemos quedar ahí por hoy. Volvemos a agradecer a Andrés por la Están invitados a tomar un cafecito.
Por la primera. Se van a hacerlo.